Y empecé como a ver esta cosa de que la economía no era una cosa tan rígida que uno pensaba como la macro o la micro, digamos, eso de que la oferta y la demanda y se acabó el cuento. Entonces empecé a ver y a escarbar un poquito más y de esas cosas me invitaron a decir, mira, aquí hay un magíster acá en la escuela de economía, por ahí podrían ustedes que más o menos parece que les gustó esta cosa, podrían probar y tomar un curso a ver si les sigue gustando. Y ahí caí en un curso y caí en otro y 3, 4 cursos después ya estaba terminando el máster y empezando a trabajar como ayudante de investigación con un profesor y como que haciendo dije, oye, esta cosa de la investigación me parece que es súper entretenida, porque al final es uno que empieza a buscar sus propias preguntas, o sea, al principio te dan una pregunta, dicen, ayúdame a trabajar en este tema. Y uno se mete y uno hace una cosa aquí, una cosa allá, y oye, pero aquí hay otra pregunta interesante, fíjate que... Y parece que nadie más ha trabajado en esto antes. ¿Y qué pasa si tratamos Y uno de a poco empezando a entrar a eso y paralelamente a mí siempre me gustó la parte de medio ambiente, entonces empecé como a mezclar estos dos mundos de qué pasaba con la calidad del medio ambiente y la economía y que tenían que ver uno con la otra y descubrí que había una disciplina completa de economía ambiental. Y dije, bueno, pues esto parece que es algo que me gusta. Y así un poco avancé. Y después el otro gran cambio que hice fue en el doctorado. En el doctorado decidí que también esto ya había trabajado mucho en eso y quería hacer otra cosa y me metí a tratar de entender por qué las cosas no funcionaban bien en políticas públicas. Y entonces estudié economía política y tratar de entender por qué los grupos de interés que existen dando vuelta, que todos hemos escuchado hablar de ellos, que se habla de los sindicatos, que se habla de los gremios, que los transportistas, qué sé yo, y que cada uno más o menos se defiende sus cosas. Ahora uno entiende por qué a veces las cosas no funcionan como dice en el libro de texto, porque hay un grupo de gente que no le conviene, entonces va a hacer todo lo posible porque no suceda. Y después uno puede empezar a pensar, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Cómo podemos quizás dar vuelta a este sistema? ¿Qué cosas necesito hacer yo para poder llevar una reforma adelante para que la gente esté dispuesta y no esté en contra? Y un poco ahora, hago un poco de todas estas cosas. Yo soy un poco un bicho raro en la economía, porque en vez de especializarme en un tema específico, trabajo en distintas cosas. Pero eso es un tema que también, no es que tienen que especializarse en una particular cosa como finanzas o macro o micro, sino que existe la posibilidad de meterse, como dice Jorge, en todo. Y al final eso es una de las cosas lindas que tiene. Bueno, yo tengo una historia parecida a la tuya, en realidad también está en ingeniería en la Chile y claro, uno se siente bueno para las matemáticas, pero en realidad no sabe. Yo veía a los ingenieros civiles que tenían que hacer topografía todos los viernes en la tarde, entonces decía, no quiero eso y en realidad uno se da cuenta de que la economía te da una gama de preguntas. Quizás por eso a los economistas a veces se les tilda mucho de arrogante, porque esta idea de poder meterse en todos los temas que quizás incluso que estaban suscritos solamente a un tipo profesional, los economistas empiezan a hablar, ya en salud pública, en miles de otros temas. O sea, hay estudios muy conocidos, por ejemplo, del efecto en el aborto, por ejemplo, en Estados Unidos, y cómo eso cambió la tasa de criminalidad. Y eso es un estudio muy polémico, probablemente genera mucho como ronchas y heridas en muchos lados, pero es el enfoque como económico de cómo la gente reacciona a los incentivos finalmente, cómo las personas reaccionan a los incentivos y tratar de dar un marco en el fondo analítico, un modelo por una parte, de pensar cómo se reacciona a los incentivos y en segunda parte quizás buscar datos que corrobore o no, uno tiene una hipótesis, corrobora o no una hipótesis con respecto a cómo se reacciona a los incentivos. Y uno después puede decir, en realidad, si tal política pública se hace así, eso van a ser los efectos. Y después puede haber gente en la otra vereda, obviamente, que puede opinar distinto. Tampoco hay muchas preguntas que no están predefinidas cuál va a ser el resultado. Y eso es el campo de la economía, de que siempre va a haber una posibilidad de decirse que yo tengo este otro factor que modera este otro resultado que había hecho otra literatura. Y por lo tanto, doy vuelta al resultado o lo modero. Entonces eso es como quizás lo interesante de que es un espacio amplio de la discusión, ¿ya? Y quizás también que no es una discusión tan así como aislada de la realidad, sino como que trata uno de conectarla con la realidad. A veces, claro, hay discusiones más teóricas, obviamente, pero incluso si uno después uno mira con cuidado, uno llega a una discusión más práctica de la realidad.
¿ya? De entender cómo un juego, por ejemplo, de teoría de juego, se determina un equilibrio, a lo mejor eso tiene impacto en algunas políticas o algún mercado en particular de cómo se modela. Así que, no sé, eso es como mi experiencia personal. No sé si tenemos espacios como para preguntas. Yo comentarle solamente, darle otra cosa que es interesante. Yo, cuando estaba estudiando a la edad de ustedes, también decía, ¿y dónde trabajo? Bueno, aquí hay 3 exponentes, pero los economistas estamos en muchos lados, ¿ah? Es decir, estamos en muchas áreas, en muchas empresas. Las empresas también tienen economistas, los agentes financieros tienen economistas, los bancos, por supuesto, que tienen economistas, los organismos internacionales tienen economistas, el gobierno tiene muchos economistas. Los economistas están en todos lados, ¿ah? Y muchas veces la gente estudia economía para tener buenas bases y se dedican a otra cosa. Es decir, también se los comento, no es que la economía uno tenga que trabajar necesariamente como un economista profesional. Muchas veces la economía te sirve para construir bases para lo que tú haces a futuro. Incluso si tú trabajas en marketing y te gusta el marketing, te aseguro que tener una base sólida en economía te va a ayudar. Te va a ayudar a definir los costos, los beneficios de distintas estrategias publicitarias, etc. Probablemente quizás si nos puedes contar un poco más cómo ves desde el rol de los economistas del gobierno y esta respuesta a las recomendaciones del sector privado, ya, o de alguna manera de diferentes agentes que levantan temas para incidir en la agenda política pública. Que levantan temas en base también a síntomas de la realidad común y corriente, de los pantalones, por ejemplo. Sí, claro. A ver, un poco estoy tratando de buscar una respuesta que sea razonable. El gobierno son muchos economistas, como dijo Jorge recién. Y cada economista es como dicen, todos los economistas tenemos nuestros propios prejuicios y nuestras formas de ver el mundo. Y todos somos culpables de esto, digamos. No hay nadie que pueda decir que uno es puro, digamos, y que tiene la mente abierta para todo. Todos tenemos nuestra forma de ver o nuestra forma como creemos que funciona la economía. Ahora, mi percepción es que, en general, por lo menos en Chile, la gran mayoría de los economistas, tanto en el sector privado como en el gobierno, y después puedo hacer una salvedad comparándolo con Estados Unidos, por ejemplo, somos más abiertos a tener diálogo franco y decir, mira, sabes que esto no me parece que está incorrecto, y me parece que está incorrecto por tal y tal razón, y la otra persona es capaz de sentarse y mirarlo y decir, sabes que puede que tenga razón, déjame analizarlo. Y tomar un análisis más serio de los temas. ¿Por qué lo digo? Creo que es súper importante tener al menos como economista, tener un mínimo de humildad de decir que uno no tiene la verdad, digamos, y que ninguno de nosotros tiene la verdad, sino que tenemos ideas de más o menos cómo creemos que funciona. Y después de eso podemos sentarnos y analizar y tener una conversación más o menos franca respecto de lo que nos parece o lo que no nos parece o estamos o no estamos de acuerdo. Hay otros lugares, incluso en Estados Unidos, donde a veces no es así, donde hay gente que de verdad es sumamente cerrada en una forma de pensar y que no hay ni una forma de poder discutir. Y me parece que acá, después de haber vivido allá 11 años, acá estamos en una situación de mucho más, de diálogo aún más abierto, todavía. Espero que siga siendo así. Jorge, entre profesiones, si por ejemplo un ingeniero comercial que se dedica a la finanza y no profundiza en la economía, que la economía es más necesaria, la malla de la licenciatura de administración también, así que pero alguien que se especializa y trabaja en finanzas en tu banco y que siguió ese camino versus el que se fue por el lado de la economía, profundizó y luego seguir jugando. ¿Cómo es? ¿Qué diferencia entre ustedes, por ejemplo, en la capacidad de conversar y dialogar hasta su gestión misma? Sí, mira, es súper interesante tu pregunta porque es una cosa que estos años trabajando en el sector privado me he dado cuenta y va a ser un diagnóstico bien taxativo, ha sido una opinión, de repente ustedes me tienen que moderar, pero yo creo que las personas con las que yo me he encontrado en el sistema financiero
que tienen una formación económica, que son traders, que son gerentes de tesoreros, que están vendiendo, comprando, portfolio managers, pero que tienen una formación económica sólida, en general, toman mejores decisiones, tienen una mejor verborrea en su discurso, son más consistentes macroeconómicamente, son más exitosos en sus decisiones de inversión, en sus decisiones de portafolio, en su visión económica. Aquellos que solamente miran el mundo en términos financieros, demasiado financieros sin la visión económica, a veces están un poquito cojos. Si alguien quiere ser trader, portfolio manager, vender, comprar acciones, activos, etcétera, pasar por economía antes, yo creo que hace muy bien. Hace muy bien. No sé si hay preguntas de ustedes, una pregunta particular a Jorge, a Sebastián. Una pregunta en general a los que quería saber cuál ha sido como su desafío más fuerte, más difícil en ámbitos laborales y qué han aprendido respecto a eso. Yo lo tengo claro. Mi desafío más fuerte fue, yo trabajé hasta la mitad de mis 30 haciendo investigación, escribiendo papers. Y básicamente me entendía con el mundo a través de un papel y me preocupaba mucho de que mi abstract, mi resumen estuviera bueno, que mi idea fuera buena, que fuera científicamente correcto, pero pasar al mundo del sector privado me hizo crecer un tercer brazo, que es el brazo de las habilidades blandas, ¿ah? Y me obligó mucho a desarrollar ese brazo de habilidad blanda, saber, poder manifestarla, convencerlos a ustedes de las ideas a veces que uno tiene en el ámbito económico, financiero, que antes lo hacía a través del papel, pero el hacerlo en forma, expresarlo verbalmente, sigue siendo un desafío. Yo diría que hay dos cosas. Una tiene que ver con el desafío de terminar los proyectos, digamos, de los papers que dice Jorge. Muchas veces es sumamente fácil escribir la primera idea. Normalmente uno ya tiene una idea muy clara de lo que uno quiere hacer, pero llevar eso hasta pulirlo de una forma de que es un arte, aprenderlo. Una vez que uno aprende, después es como fácil. Pero a mí me llevó un tiempo, digamos, aprender de cómo llevar eso a poder vendérselo a que alguien... O al final, los papers que uno escribe o qué sé yo, al final alguien te los tiene que comprar, digamos. Que normalmente son tus pares y el editor de la revista y qué sé yo. Y eso no es... O sea, tiene una ciencia, pero también tiene un arte de cómo escribirlo, de cómo hacerlo interesante, de cómo hacerlo novedoso. Y eso quizás es el principal desafío que en mi caso creo. Quizás antes de seguir con la otra pregunta, en mi caso quizás se relaciona con lo mismo, quizás son hitos en los cuales como que se muestra con un poco la determinación en lo que uno hace, porque a veces lo que uno hace tiene un momento dulce, pero otros momentos es como más amargo y uno tiene que tener determinación para seguir haciéndolo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando estaba en el Banco Central en el momento de la crisis financiera, teníamos que hacer proyecciones. Y esas proyecciones servían para el Consejo del Banco Central para su toma de decisiones con respecto a la política monetaria. Entonces, efectivamente las proyecciones de un día para otro, después del colapso de Lehman Brothers, no valían nada. Entonces había que poner a hacer todas las proyecciones de nuevo. Entonces, efectivamente, de una semana a otra, las proyecciones que hayamos tardado un mes en hacerlas con mucho trabajo, no valían nada. Y había que poner a hacerlas de nuevo. Entonces, eso era bastante amargo y hay que tener determinación para poder hacerlo. Pues sabiendo que eso tiene un valor adicional, independiente de que a lo mejor uno se haya trasnochado muchos días para poder terminar bien esas proyecciones, uno tiene que hacerlo con determinación. Sí, hay otra pregunta acá. ¿O no? Yo quería preguntar, ¿qué hace en un día de trabajo? ¿Qué acciones toma? ¿Toma decisiones o solo estudiar lo que se macroeconómico? A mí... Ahí sí. Sí, hay muchas cosas que uno puede hacer en un día de trabajo, digamos. En mi caso particular, hoy en día, si tú quieres, para decirte hoy,
uno es seguir un poco los datos, pero dos es revisar un montón de documentos internos de otras áreas del banco que tienen que ver con proyectos específicos o cosas que se están haciendo o informes y dar una opinión informada respecto de todos esos otros documentos. Y después hay una serie de reuniones que uno tiene con distinta gente, tanto en la oficina que está acá, nosotros como estamos lejos de Washington, tenemos reuniones por videoconferencia y tenemos conversaciones con otras áreas del banco en términos para proyectos específicos o para analizar la coyuntura más bien a nivel regional, porque también nos interesa qué pasa en Argentina, en Brasil, en el caso mío, digamos, mi región es la del Cono Sur, que incluye Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Entonces, tenemos todo esto. Y después hay un tiempo para hacer investigación, donde básicamente es retomar el paper la última vez que empezar a seguir trabajando en los datos y tratar de que escribirlo mejor y que quede más lindo para que el día de mañana el editor esté contento, digamos, y lo quiera publicar. O sea, eso es un poco un día promedio. Quiero complementar su pregunta. Cuando recién egresara, cuando su primer trabajo como economista junior, esta sensación de ¿cómo era su trabajo? ¿Cómo era su trabajo? Y la sensación de estar conectado con el mundo real. En ese primer trabajo. Mi primer trabajo fue muy breve en una empresa en Nestlé. Yo entré a trabajar primero a Nestlé, estuve 6 meses ahí, y en el departamento de estudio de esa empresa. Y era bien entretenido, porque era un análisis sectorial, estábamos muy preocupados de lo que pasaba con los lácteos, con la leche, la evolución internacional del precio, los efectos cambiarios que eso tenía. Y yo tenía un jefe que me encargaba estudios específicos de la leche en Chile, cuáles eran las tendencias, cómo venía la oferta, habían acusaciones internacionales por dumping en ese tiempo, contra los quesos importados, que se traían más baratos de Argentina, y nosotros teníamos que analizar si efectivamente eso estaba causando daño en la industria local. Era un trabajo bien analítico, pero yo te diría que bastante cerca del mundo real, ¿no? Es decir, yo abría de repente el diario y encontraba, mira, están hablando del tema que yo también sé mucho de este tema. Mi primer trabajo fue como investigador joven en la Chile, básicamente trabajando con un par de profesores en varios proyectos. Entonces era ayudantía de investigación en rigor en varios proyectos. Habíamos construido como parte de mi tesis de magíster un modelo que permitía, que era el modelo de la economía, para hacerlo sencillo, que permitía responder un montón de preguntas de distinta índole cuando uno movía distintas palancas. Entonces, ¿qué pasaba si uno subía el IVA y qué iba a pasar con la actividad económica en los distintos sectores, o si uno hacía una reforma? Y en el caso nosotros estamos pensando en temas ambientales, entonces queríamos ver qué pasaba si cambiábamos ciertos impuestos y qué pasaba con la contaminación en distintos sectores. Y entonces básicamente mi trabajo era empezar a cargar este modelo de datos y recopilar datos y eso para poder tratar de responder estas preguntas y después hacer lo mejor posible por escribir esto para que la gente lo entendiera, digamos. Y quizás el desafío más grande, viniendo desde la ingeniería, si uno quiere, era poder escribir bien, o más o menos razonablemente bien, y aterrizarlo a un lenguaje que se entendiera.